Hola gente de YouTube. Aquí Blood Shadow 337. Presentando otras historias de terror del mes de diciembre. Espero que las disfruten. Despedida en el ocaso. Tenía que despedir a mi amigo esa misma noche. Y así fue, en aquel solitario muelle me despedí de él. Recuerdo vívidamente su aspecto. Una chaqueta de mezclilla algo raída, jeans desgastados con agujeros en las rodillas. Unas zapatillas Converse clásicas y la gorra de béisbol en las manos. Se le veía tranquilo, sereno, a pesar de lo que acababa de pasar. Le dije adiós con la mano extendida, pero él no se movió. El bote comenzó a avanzar y él, con la mirada fija en el horizonte, dándome la espalda, me hizo sentir nostálgico. Recordé rápidamente cómo nos conocimos. Yo iba en mi auto, viajando por el país. No tenía un destino fijo, no lo había pensado, tan solo necesitaba cambiar de aires y en un impulsivo arranque, llené el tanque de mi vehículo y salí a la carretera. Miles de pensamientos cruzaron por mi mente durante los días que estuve de viaje. Entonces ya me había rendido al cansancio y a la monotonía de un viaje para escapar de mí mismo. Por la noche lo vi. A un lado del camino. Con el pulgar levantado, exactamente como va vestido. Contraviniendo todas mis reglas de seguridad respecto a estos casos, me detuve y él subió a mi vehículo con una mirada de agradecimiento y una frescura que enseguida me conquistaron. Al no tener yo un rumbo fijo, me ofrecía llevarlo a donde él tuviera que ir. Voy a conocer el mar, me dijo con una gran sonrisa en el rostro. No pude menos que conmoverme. Un joven como tú, emprendiendo un viaje solo para conocer el mar es digno de reconocimiento, le dije. A sus 15 años había huido de su casa, sus padres, según se sinceró conmigo con el paso de las horas, eran buenas personas que no se merecían lo que él estaba haciendo, pero sus ansias de aventura eran tremendamente fuertes. Así que había decidido irse por su cuenta. Apenas llevaba 3 días de haberse escapado, los mismos que yo. Añoré ser como él, joven, impetuoso, con la vida por delante y con todos los sueños por conquistar. Me identifiqué con ese pequeño joven que ansiaba ser un hombre. Comprendí que mi destino iba ligado al suyo, como una lección de vida se me mostraba un ejemplo de un ser humano en toda la gloria de su juventud inocente e invencible. La revelación acudió a mi mente cuando llegamos a una playa solitaria. Poco antes, jugué con él a exaltarle sus emociones, sus sentidos, lo animaba a respirar profundo para que intentara olfatear la salinidad del aire ante la proximidad de nuestra meta. Le aseguraba que sería una experiencia que nunca olvidaría. Ese niño hombre se emocionaba tremendamente. El crepúsculo próximo se ocultaba detrás de unas colinas que, como centinelas pétreos de cientos de años, se alzaban incólumes a los costados de la carretera. Al llegar a la cima de una cuesta en la carretera, una luminosidad naranja nos cegó por un instante, el sol poniéndose en el horizonte marino hizo que la piel del muchacho aquel se iluminara y sus blancos dientes destellaran. Estaba fuera de sí cuando vio por fin lo que tanto anhelaba. Incluso las nubes transparentes y lejanas formaban caprichosas formas que hacían de aquel paraje digno de una postal. Encontré un camino apartado que nos condujo a la orilla misma de aquella playa paradisíaca. Allí, el muchacho se bajó cual niño ansioso por coger un dulce anhelado. El rugido de las olas y la brisa, el sol con medio cuerpo dentro del mar. El clima perfecto, el momento perfecto. La felicidad absoluta. Un momento que debió durar para siempre. Un joven que luego de ese momento, volvería a la cruda realidad de un mundo podrido por la corrupción y las mentiras, por la maldad y la avaricia. No podía permitir que eso sucediera, así que me acerqué a él por detrás y lo estrangulé con mi cinturón. Su última mirada fue aquel hermoso mar, aquella bellísima imagen de un sol ocultándose en las profundidades de un horizonte infinito. Su vida terminó justo cuando el sol se ocultó. Fue poético, como tenía que ser. Habían pasado casi 24 horas desde que lo conocí y ya lo había considerado un verdadero amigo. Lo observé no sé por cuánto tiempo hasta que decidí que debía despedirme de él. Encontré un bote atado junto a un pequeño muelle semi-derruido y lo coloqué a él dentro, sentado, mirando al horizonte. Y lo eché al mar.
La pequeña embarcación se alejaba endeble y lentamente hacia un destino incierto con un pasajero que nunca sufriría más. Las lágrimas rodaron por mis mejillas y me marché a casa. Me sentía pleno, satisfecho y feliz, pero no sabía cuánto tiempo durarían estos sentimientos, lo que sí sabía era cómo obtenerlos. Asesinando a jóvenes inocentes. Siguiente historia, sin cabos sueltos. Miro mi reflejo, y veo mi imagen como cada vez en cada episodio. Con salpicaduras rojas en el rostro. Las manos ensangrentadas y tensas, la respiración agitada, la frente perlada por el sudor debido a algún esfuerzo realizado. Es de madrugada, 3:45 am, y como siempre no recuerdo mucho de los minutos anteriores o no quiero recordar. Es seguramente un mecanismo de defensa psicológico para evitar más daño a mi mente y lo cual es irónico, mi mente está sumamente dañada, lo sé. Llevo una vida normal salvo ciertos episodios, tengo 35 años, soy convenientemente soltero y tengo un círculo de amigos y conocidos bastante amplio. Mi empleo es de nivel medio alto y me permite disfrutar de ciertas comodidades como 2 automóviles, 1 departamento y 1 casa de campo en las afueras de la ciudad, convenientemente alejada del público en general. Ese es mi espacio favorito, aunque no sé por qué ya que no recuerdo visitar la casa a menudo. Una vida normal, eso es lo que todos ven. Yo, ahora, en el reflejo, veo la verdadera esencia de mi ser, las sensaciones se agolpan en mi piel y los recuerdos brumosos confunden mi cabeza. No tengo culpa ni temor, solo preocupación. Preocupación de no dejar cabos sueltos y cabos de los que no tengo plena conciencia. Recuerdo bien mi primer episodio, fue hace 10 años y me encontraba en mi anterior departamento, en el baño, mirándome al espejo mientras una espesa bruma mental se disipaba. Miré con sorpresa mi reflejo, similar a lo que veo ahora. Respiración agitada con salpicaduras carmesí en el rostro y la frente perlada por el sudor. Recuerdo el horror al ver mis manos ensangrentadas y tensas. No sabía si era mi propia sangre y, aterrorizado, revisé mi cuerpo para verificar la existencia de alguna herida. No la había. Me quedé impactado viendo mi imagen en el espejo, tratando desesperadamente de recordar lo que había pasado, pero algo dentro de mí me impedía concentrarme. Solo algunas escenas del bosque y mi casa de campo se me revelaban y yo estaba arrastrando algo. Ráfagas del pasado reciente que se perdían en la bruma mental que me invadía. Desesperado me desnudé y me duché para remover la sangre. Sí, era indudablemente sangre, la textura, el olor e incluso el sabor de las salpicaduras que tenía en el rostro y que fueron a parar a mis labios por el agua de la regadera eran inconfundibles. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Mi atormentada mente se resistía, pero pude vislumbrar la idea de un asesinato en el que obviamente había participado. Pero esto me generaba más preguntas que respuestas, además, había una especie de vacío en las emociones, como si fuera completamente falsa la idea del asesinato. Eso me dio tranquilidad. Traté de autoanalizarme, siempre había sido muy analítico conmigo mismo y con los demás, intentaba siempre dar sentido a mis acciones y corrigiendo mi conducta. Analizaba las conductas de los demás, me parecía siempre estarlos estudiando, sus reacciones, sus expresiones faciales, incluso la forma de vestirse de la gente me daban ideas sobre sus personalidades y trataba de sacar provecho de ello, siempre lo hice, pero nunca dañé a nadie, ni siquiera dañé a algún animal ni ahora ni antes. Es sabido que los asesinos son violentos con los animales, yo no. Encontré paz al buscar en mi mente resquicios de conductas violentas, me convencí plenamente que no las tenía. Y traté de olvidar. Sin embargo, los episodios se repetían y de nuevo estaba en mi departamento en la madrugada, a la misma hora y con la respiración agitada, los músculos tensos y salpicaduras de sangre. Revisé los diarios durante días tratando de encontrar alguna relación de mis episodios con alguna de las personas desaparecidas que siempre salen publicadas o con algún cuerpo encontrado en el bosque de las afueras de la ciudad. Nunca encontré nada. El misterio era impenetrable para mí, pero me rehusaba a visitar a un psicólogo. Tenía miedo de encontrar una respuesta escalofriante. Pasaron los años y los episodios continuaron siempre de forma impredecible.
No puedo decir que me he acostumbrado, pero me he vuelto menos temeroso. Decidí finalmente visitar a un psicólogo y en una de las sesiones este me envió con un psiquiatra ya que no encontró nada que pudiera tratar y yo era muy insistente, omití el detalle de la sangre. Las sesiones con el psiquiatra no rindieron frutos. Él me dijo que con hipnosis podría revelar mayores aspectos de mi personalidad o revelar una personalidad oculta. Acepté someterme al procedimiento a pesar de que probablemente revelaría el tema de la sangre impregnada en mí. Lo que recuerdo de la sesión de hipnosis es que el psiquiatra al finalizar se mostró inquieto. Esto me alarmó y le cuestioné su reacción. El doctor me comentó que no había podido descubrir una segunda personalidad en mí, pero nunca había visto en ningún paciente la falta de deseos ocultos como en mí, según él mi personalidad actual reflejaba mi ser interior. Sin deseos ocultos ni más ni menos. Mi personalidad era transparente y me felicitó por ello. Terminé con el psiquiatra con la certidumbre de que el no tener deseos ocultos era, para mí, algo anormal. Los recovecos de la mente humana y el entorno cultural nos impiden tener una personalidad transparente. No era posible. Comencé a leer libros sobre psicología y psiquiatría. Los episodios continuaban manifestándose. Traté de llevar un diario sobre cada día de mi vida para tener más evidencias de que había algo anormal en mi mente. Fueron semanas y luego meses, nunca pude percatarme de algo, diera algo de luz sobre el misterio. ¿Qué hay de malo en mí? Nadie puede ser perfecto en su personalidad, me repetía una y otra vez. Consideré entonces en recurrir a la tecnología. Coloqué 2 cámaras con filtros especiales para ver en la oscuridad en mi habitación y me grabé mientras dormía y así por lo menos confirmar mi sonambulismo. Tras algunas semanas sin incidentes por fin tengo un episodio. Este es diferente, no tengo manchas de sangre y estoy tranquilo. Además es mucho más temprano, es la 1:45 am. Con grandísima ansiedad me dispuse a observarme caminar sonámbulo en algún momento de la grabación. No pude ver nada anormal, y eso era imposible. Solo percibí un parpadeo en las 2 grabaciones de las 2 cámaras, pero duraba menos de un segundo y fue un parpadeo simultáneo, lo atribuía a alguna fluctuación de la corriente eléctrica. Es extraño que el parpadeo se genere aparentemente desde mi posición en la cama, como si mi cuerpo lo creara, eso es claramente improbable. Sin embargo, al ver la hora de la grabación de mí mismo durmiendo en la cama, vi que esta finalizaba en el momento en que yo desconectaba las memorias de las cámaras para ver la grabación desde mi laptop. Es decir, que todavía seguía yo en mi cama. ¿Alguien me estaba jugando una broma? ¿Tantos años? Imposible. ¿Las cámaras tenía algún desperfecto? Las revisé desde mi laptop una y otra vez y todo marchaba perfectamente. Me veía a mí mismo durmiendo. ¿Cómo era posible que mi imagen siguiera estando en mi cama al mismo tiempo que yo tomaba conciencia y me miraba a mí mismo en el reflejo del baño? ¿Cómo podía estarme mirando y al mismo tiempo estar durmiendo? No estoy soñando, eso es seguro. De pronto una idea ilógica, pero recurrente cruzó por mi mente. Un intruso debía estar tomando mi lugar ahora mismo en mi propia cama. Corrí a mi cuarto pensando en la improbabilidad de la situación, pero no tenía más opciones. Los latidos de mi corazón se agolpaban en mis sienes, con más y más fuerza con cada paso que daba y con cada metro que avanzaba y me acercaba a mi habitación. Llegué al umbral y en las penumbras pude percibir un bulto en la cama, no podía creerlo, pero rehusaba a aceptarlo. Lentamente, sin hacer ruido, me fui deslizando hacia el costado izquierdo de mi cama y esperé unos momentos a que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. Aterrorizado, me vi a mí mismo tendido, durmiendo. El maldito intruso se parecía a mí, era idéntico, incluso tenía la misma ropa de dormir que yo. ¿Es que era esta la persona que me quería volver loco? ¿Quería robarme mi vida? ¿Con qué derecho pretendía usurpar mi lugar? Y dormir en mi propia cama. Maldito sea. No me robará mi vida perfecta. Siento como la sangre se va a mi cabeza, los músculos se me tensan, la visión se torna borrosa y los colores adquieren una tonalidad rojiza. Me acerco aún más, busco el cuello del usurpador para acabarlo.
Él despierta al sentir la presión en su cuello, trata de zafarse pero no lo consigue. La furia me ha dado una fortaleza increíble, me mira con los ojos vidriosos suplicando con la mirada y al mismo tiempo tratando de entender lo que estaba sucediendo, esos ojos, mis ojos y me enfurezco aún más si cabe, y aumento la presión en su cuello. Siento como se le escapa la vida, y siento que algo en mí muere también. Pero no dejo de apretar y siento como la enorme presión rompe su cuello. Lo levanto en vilo y lo arrojo como si fuera un muñeco de trapo. Enciendo la luz, lo observo, está muerto y a mí me tiemblan las manos. Lo maté, he cometido un crimen y nadie debe enterarse. Me sorprende la claridad de pensamientos y la casi total falta de emociones. Llevo el cuerpo a mi casa de campo. El camino se hace demasiado corto, no hay pensamientos ni emociones en el trayecto. Bajo el cuerpo de mi vehículo y lo arrastro a un paraje profundo del bosque, es extrañamente familiar pero estoy seguro de que nunca había estado en esa zona. Decido descuartizar el cadáver con el hacha de que hay en mi cobertizo y dejarlo en una gruta pequeña y muy escondida que encuentro sin saber exactamente cómo. Los animales se encargarán de los restos, ya han tenido otros festines similares, lo puedo deducir por otros restos que se ve que llevan algún tiempo ahí. Regreso a casa como un autómata, sin pensamientos ni emociones. Siento un mareo justo al cerrar detrás de mí la puerta de mi departamento. Son las 3:30 am y recuerdo que no debo dejar cabos sueltos que me incriminen, borro la grabación de las cámaras. Dejo todo exactamente como debe estar. El mareo es ahora más intenso, la claridad de pensamientos se desvanece y ahora es casi imposible pensar. Me dirijo al baño para lavarme la cara, la tengo salpicada de sangre, al igual que las manos, y casi no puedo recordar los minutos anteriores. Justo antes de que se me nuble por completo la mente veo la hora. 3:45 am, la hora exacta en la que tomo conciencia en mis episodios. Y miro mi reflejo, y veo mi imagen como cada vez en cada episodio. Con salpicaduras rojas en el rostro. Las manos ensangrentadas y tensas, la respiración agitada, la frente perlada por el sudor debido a algún esfuerzo realizado. Es de madrugada, 3:45 am, y como siempre no recuerdo mucho de los minutos anteriores. Yo no quiero recordar. Es seguramente un mecanismo de defensa psicológico para evitar más daño a mi mente y lo cual es irónico, mi mente está sumamente dañada, lo sé. Me duché para quitarme la sangre y el sudor y recordé las cámaras. Con grandísima ansiedad me dispuse a observarme caminar sonámbulo en algún momento de la grabación. Siguiente historia, la extraña presencia. Jamás se debe andar solo y tan tarde por las carreteras abandonadas, pues el horror nos puede encontrar en los lugares más bellos, raros o incluso en aquellos donde creemos estar seguros y a salvo. Vengo del pueblo, estaba de visita en casa de un amigo y no me di ni cuenta cuando ya se había hecho de noche. Él me ofreció hospedaje, pero tuve la mala ocurrencia de no aceptar y regresar a mi hogar a estas horas. El olor a humedad no ayuda en nada a espantar las ideas de mi supersticiosamente, si bien hay postes de luz cada 160 pasos, no deja de inquietarme la idea de que en medio de los húmedos matorrales que hay junto al camino pavimentado pueda estar alguien al acecho. No me refiero a un ladrón o algo así, en este pueblo todos somos conocidos y es sabido cuando llega algún forastero hostil, me refiero más bien a una amenaza sobrenatural. Y es que del último mes algo me viene acechando y haciendo la vida imposible. Esa fue una de las razones por las que hoy salí de casa. La soledad es mala compañía cuando uno tiene miedo. He podido identificar a la amenazadora presencia que acecha mi alma, es esa extraña y maldita obsesión que me pide a gritos que me ponga de su lado, extraña presencia que parece penetrar y dividir mi espíritu. Cada vez que grito por libertad ella parece despertar de un sueño milenario y pone en alerta mis sentidos y Dios es testigo de cómo ella atraviesa la piel y se roba los pensamientos. Estoy sucio, cansado y cada vez que ella me mira directo a los ojos parece que yo perdiera por completo el habla. Ahora se acerca lentamente y está por alcanzarme, hace florecer cada poro de mi piel y creo que jamás me había visto tan solo como ahora y sin ella y yo muero. Siguiente historia, nueva casa.
Siempre he estado solo, desde que vivía con mis padres, literalmente, ellos trabajaban mucho y llegaban muy tarde, pero me hice de una buena carrera y me compré una nueva casa, pero nunca pensé que me pasaría un suceso extraño, te contaré lo que viví. Era el primer día en mi nueva casa, vacía y con mucho eco, ninguna alma estaría en ese lugar, acomode mis muebles y finalice el día haciendo una comida sencilla, prepare mi plato sobre la mesa y acomode dos sillas, encendí la televisión y empecé a comer, pero al mirar la otra silla había alguien al otro lado de la mesa, sentado y mirándome fijamente y sin ningún sentimiento, lo miré, yo estaba asustado pero aún así le tenía confianza totalmente al sujeto extraño, así que seguí comiendo pero él seguía ahí, le hablé pero él nunca respondió, tenía el sentimiento de conocerlo toda la vida, pero aún me asustaba, él tenía tantos misterios que yo quería descifrar. Cierta noche mientras yacía acostado y durmiendo desperté repentinamente y él estaba ahí mirándome, en mi interior nació el miedo, mi mente me aconsejaba que él quería matarme, tomé muchas precauciones y debajo de mi almohada escondí un cuchillo muy filoso para defenderme de él, en las mañanas me despertaba con los rayos del sol en mis ojos, pero al voltear a la pared, el sujeto extraño estaba esperándome a un lado de mi cama, yo tomaba el cuchillo debajo de mi almohada y lo guardaba en mi bolsillo. Pasaron los días y él estaba ahí en las mañanas, en el desayuno, en el baño mientras me preparaba, en el auto mirándome desde el retrovisor, en el trabajo mientras estaba en el ordenador, en las tardes mientras almorzaba, él parecía nunca descansar, su cara no demostraba ningún recuerdo ni sentimiento nacido, cuando salía del trabajo él estaba a mi lado caminando sincronizadamente conmigo. Una noche mientras cenaba, él estaba aún ahí pero empezó a actuar raro, corría y gritaba como si la muerte hubiera llamado, cuando el grito en mí floreció el terror, y no quería que me matara lo que a él lo seguía, así que fui a mi cama y tomé el cuchillo bajo la almohada, corrí hasta donde estaba él, pero al llegar él también tenía un cuchillo inmenso y en su mirada reflejaba su sed de sangre, mi miedo crecía cada vez más, así que no perdí tiempo y lo asesiné clavando un cuchillo en su corazón. Al ver su cuerpo tirado y desangrado, mi alma saltó de alegría, esa noche descansé totalmente, al despertar él no estaba, al desayunar y al bañarme, en el auto y en el trabajo tampoco, estaba muy aliviado de haberlo matado y quitarme el peso de verlo siempre, pero cuando llegué a casa, una cinta amarilla adornaba mi puerta, no sentía ningún remordimiento y la conciencia no me molestaba, aunque no sentía nada por él aún quería verlo, saqué la llave y abrí mi puerta, y al hacerlo miré que un cuerpo yacía a un lado de mi mesa, pero realmente comprendí algo cuando me di cuenta que el cuerpo tirado no era el sujeto que me miraba siempre.